Ese día comenzó como cualquier otro, aunque ahora, cuando lo recuerdo, siento que el destino ya estaba alineando silenciosamente las piezas. Vivía en un pequeño apartamento antiguo en El Carmen, en pleno centro de Valencia. Era martes, eran casi las 8 de la mañana y yo estaba preparando café antes de ir al trabajo. Vestía un vestido ligero color crema, estilo vintage, con botones de nácar desde el cuello cerrado hasta la cintura, porque me gustaba ese contraste delicado, casi recatado, con mi melena suelta y rizada que caía hasta los hombros. Llevaba unas alpargatas beige porque siempre amé lo mediterráneo, lo artesanal, lo que se siente hecho a mano. La ducha llevaba semanas goteando y yo ya estaba al límite de la paciencia. Mi padre siempre decía que para todo había un encargado, pero yo ya estaba cansada de burocracias, de promesas vacías. Y entonces, como una chispa, recordé, el vecino del tercer piso, don Felipe Álvarez, era famoso en toda la comunidad por ser capaz de arreglar cualquier cosa. Era veterano de la vida, de esa clase de hombres que ya han visto medio mundo y no tienen prisa por demostrar nada. Me daba vergüenza llamarlo, pero lo hice. Toqué su puerta. Y cuando la abrió me sorprendió su calma. No esa calma pasiva, no, esa calma masculina, templada por el tiempo. Noté cómo su mirada se posó en mis manos nerviosas, en los botones de mi vestido, como intentando descifrar quién era yo realmente. Me preguntó qué sucedía, y yo, tragando saliva, le expliqué lo de la ducha. Sin dudar ni un segundo, tomó su caja de herramientas. Y caminó detrás de mí con esa seguridad tranquila que solo tienen los hombres que ya no necesitan aparentar. Mientras él trabajaba, yo lo miraba en silencio. Había precisión, elegancia, método en cada movimiento de sus manos. Y no pude evitar sentir un extraño cosquilleo en la piel, como si la escena tuviera algo simbólicamente íntimo. No por lo físico, sino por lo invisible. Cuando terminó quiso irse sin aceptar nada. Pero yo insistí en invitarle a un café. Le preparé café valenciano con toque de canela, como hacen en algunas casas tradicionales. Lo llevé hasta su puerta y pensé que me agradecería y cerraría. Pero sonrió y me dijo con esa voz lenta, grave: Si quieres, pasa. La terraza está libre. Y está amaneciendo precioso. Y entré. Su terraza daba a los tejados del casco antiguo. Había plantas en macetas de barro, romero, lavanda, geranios rojos como labios recién pintados. Y aguanté la respiración un segundo porque me sentí fuera del tiempo. Un café que iba a durar minutos se convirtió en una conversación de 1 hora. Y otra más. Felipe hablaba de todo, de Cádiz, donde nació, de los barcos, del olor del salitre que nunca se olvida. Él observó mi collar fino de perlas pequeñas y dijo: Ese collar dice mucho más de ti que cualquier palabra. Yo aparté la mirada y sentí que mis mejillas ardían. Era una sensación nueva. No era vulgar, no era explícita. Era una electricidad distinta. Suave. Difusa. Que nacía de la mente. Aquel primer día, regresé a mi apartamento con el corazón acelerado. Y con la idea extraña y temerosa de que, sin querer, mi vida acababa de girar levemente hacia otro eje. Y aunque yo intentara negarlo, algo en mí ya estaba comenzando a despertar. Pasaron apenas unos días y, sin darme cuenta, el señor Felipe empezó a cruzarse en mi vida casi a diario. A veces yo bajaba a tirar la basura y él justo estaba llegando de la compra con bolsas de naranjas del mercado central. Otras veces pasaba por mi puerta y tocaba solo para preguntarme si todo funcionaba bien en mi casa. Era un cuidado silencioso, casi invisible, pero que yo sentía profundamente. Empecé a preparar mi ropa con más detalle, aunque fuese casual. Pantalones de lino beige, una camiseta blanca ajustada con cuello alto, y unas sandalias de cuero marrón. Nada provocador, pero cada prenda elegida con intención de presentarme con elegancia, como si cada día fuera un pequeño ritual mediterráneo. Una tarde de viernes, me tocó el timbre y me dijo que si podía ayudarlo a mover unas cajas antiguas del trastero.
Fui. La luz del pasillo era cálida y amarilla, y el silencio del edificio en ese horario hacía que cada paso resonara como algo secreto. Dentro de su trastero había libros antiguos, cámaras fotográficas analógicas, mapas, pequeños objetos que parecían recuerdos de una vida viajada. Felipe se apoyó un segundo en la pared, se sacó las gafas para limpiarlas y dijo: «No entiendo cómo alguien como tú puede estar aquí sola tantas noches». Sentí un nudo en la garganta. No era una frase vulgar. No tenía doble intención forzada. Era una observación directa. Me acerqué a una de las cajas, fingiendo buscar un objeto para cambiar de tema. Él se rió suavemente como si entendiera mi incomodidad. Me ofreció un vaso de agua y sin querer, nuestras manos se rozaron. Ese contacto mínimo piel con piel, me provocó un pulso interno que tuve que ocultar con una respiración lenta y controlada. A partir de ese momento, empecé a sentir que él veía más de lo que yo decía. Y eso me desarmaba. Una noche me invitó a cenar a su terraza. Cocinó fideuá con mariscos, típica de la costa valenciana. La mesa estaba puesta con mantel blanco y velas pequeñas que movían sus llamas con el viento suave de verano. Yo llevaba un vestido negro midi de tela suave y caída ligera, sin escote, pero que marcaba mi cintura con una elegancia sutil. Felipe lo notó. No dijo nada, pero su mirada bajó lentamente por la línea del vestido cuando me senté, como intentando memorizar la silueta sin cruzar ninguna frontera. Durante la cena hablamos de muchas cosas: mis estudios, mis expectativas del futuro, las decisiones que postergaba, mis temores. Nunca nadie me había escuchado así. No solo me oía, me interpretaba. Y eso era más íntimo que cualquier toque físico. Cuando terminamos me acompañó hasta la puerta. Y en el umbral, cuando yo ya iba a dar un paso para entrar, él tomó mi mano con calma. No la apretó. Solo la sostuvo. 1 segundo. 2. 3. Y luego la soltó como si hubiese dicho algo que las palabras no podían decir. Esa noche no dormí enseguida. Sentía que algo se había quebrado dentro de mi normalidad. Como si yo ya no perteneciera solo a mi rutina anterior. Como si parte de mi pensamiento empezara a girar inevitablemente alrededor de él. Y lo más inquietante, yo permití que eso ocurriera. No luché contra esa corriente silenciosa que me arrastraba hacia él. No sé en qué momento dejé de resistirme. Solo sé que ese segundo en el umbral fue el inicio de algo que ya no tenía marcha atrás. Después de aquella cena, todo empezó a tener otro ritmo. Yo trabajaba por las mañanas en una agencia cerca del Turia, y por las tardes estudiaba en línea. Pero sin planearlo, sin programarlo, yo empezaba cada día mirando hacia la puerta, esperando casi con cierta vergüenza escuchar el sonido característico de sus pasos en el pasillo. Él ya no era solo el vecino amable. Él estaba entrando sin pedir permiso, en una zona emocional dentro de mí donde nadie había entrado jamás con tanta facilidad. A veces él me escribía un mensaje muy simple: ¿te apetece un café? Y yo, aunque estuviera ocupada, encontraba la manera de pasar por su casa, solo 5 minutos. Yo solía llevar vestidos largos y rectos, sin escote, pero escogía telas más finas, colores cálidos como terracota o verde oliva, pendientes dorados pequeños y una pulsera fina que tintineaba cuando movía la mano. Y me sorprendía a mí misma arreglándome un poco más, solo porque sabía que él vería cada detalle. Un día, me entregó un libro antiguo, edición española de los años 60. Creo que estas palabras te harán bien, dijo. Las páginas olían a tiempo, a historia. Lo abracé contra mi pecho sin darme cuenta. Felipe me miraba como si ese gesto espontáneo revelara más de mí que cualquier confesión. En otra tarde me pidió ayuda con las plantas de su terraza. Yo nunca tuve mano para la jardinería. Pero él me enseñó cómo recortar suavemente los brotes secos, cómo acariciar las hojas para entender si necesitaban agua. Observé cómo él tocaba esas plantas como si fuesen delicadas criaturas vivas.
Y en ese cuidado, había algo que yo no podía ignorar. Mientras cortaba unas ramitas de lavanda, nuestras manos se rozaron otra vez. Y esta vez no aparté la mía. Ninguno de los dos se movió durante un segundo eterno y silencioso. Solo estábamos ahí, sintiendo ese roce mínimo, que decía más que cualquier frase atrevida. No hubo exceso. No hubo vulgaridad. Solo un calor, un pulso, una electricidad contenida. Esa misma tarde él hizo un comentario que se quedó clavado en mi cabeza. ¿Nunca te has planteado que a veces la sociedad exagera ciertos límites? Me dijo con voz suave sin mirarme directamente. Yo sabía a qué se refería. Él sabía que yo sabía. Y sin embargo ninguno lo nombró explícitamente. Solo respondí. Puede ser que la edad sea solo un número. Lo importante es lo que ocurre dentro. Él sonrió un poco triste, un poco sorprendido. Como si esa frase hubiera sido exactamente la llave que él esperaba. Volví esa noche a mi piso con la sensación clara de que algo había cambiado. Él ya no era mi vecino. Él era una presencia permanente en mis pensamientos, en mis rutinas, en mi piel incluso cuando él no estaba. Yo ya estaba dentro de algo que no sabía cómo manejar. Pero tampoco quería retroceder. Con el paso del tiempo nuestras conversaciones fueron haciéndose más profundas, más personales. Ya no hablábamos solo de Valencia, de música o de recetas. Hablábamos de lo que dolía, de lo que faltaba, de lo que todavía no sabíamos nombrar. Una tarde él llegó a mi puerta sin aviso. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Su mirada era distinta, menos calma, más conflicto interno. Me invitó a subir a su terraza. Llevaba una camisa azul marino arremangada hasta los antebrazos, ese detalle que, sin ser provocador, siempre me parecía peligrosamente atractivo. Yo, sin pensarlo demasiado, había salido con un vestido color vino, ligero, de tirantes finos, pero con una chaqueta de lino encima para no sentirme demasiado expuesta. No era la ropa que hubiera elegido para una charla seria, pero ya no quería esconder quién era yo al lado de él. Nos sentamos. Había viento. Las plantas se movían como si también escucharan. No sé si esto está bien, dijo finalmente. A veces siento que estoy cruzando una línea que no debería cruzar. Yo respiré hondo. Lo que sentí dentro de mí no era culpa. Era miedo a perder lo que apenas estaba empezando a nacer. ¿Por qué piensas eso? Pregunté. Porque eres joven, respondió seriamente. Porque quizá te estoy estorbando. Porque no quiero ser un peso para ti. Esas palabras me dieron un golpe en el pecho. Yo no lo veía como un peso. Para mí él era justo lo contrario, claridad, presencia, inspiración. Pero entendí que dentro de él había un conflicto genuino, no una excusa. Me apoyé en la mesa con las manos y dije despacio. También es mi decisión estar aquí. Yo no soy una niña. Yo sé dónde estoy y con quién estoy. Él apretó los labios como conteniendo algo, una emoción, un impulso, una palabra que todavía no se atrevía a pronunciar. Hubo un silencio largo. Sentí que su mirada recorría lentamente mi rostro, mi clavícula semioculta por la chaqueta, la línea de mi cuello. No había nada explícito, y aún así, cada detalle estaba lleno de una tensión controlada. Tengo miedo, confesó. De lastimarte. De equivocarme. Yo bajé la mirada. No podía soportar la idea de que se alejara por miedo y no por decisión. Entonces dije lo que llevaba tantos días rondándome. Yo también tengo miedo. Pero tengo más miedo a no vivir algo que ya siento que es real. Él cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Y luego, como si por fin hubiera comprendido algo esencial, acercó su mano. Muy despacio. Sin invadir. Sin tomar nada que yo no ofreciera.
Y rozó mis dedos con una delicadeza que sentí en todo el cuerpo. Ese gesto fue un pacto silencioso. No hacía falta decirlo. A partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás. Después de aquella conversación algo se soltó dentro de él. Y dentro de mí. No nos dijimos nada más durante varios días, pero cada vez que nos cruzábamos en el pasillo sentía que nuestras miradas ya no eran las mismas. Había una verdad silenciosa que flotaba entre nosotros. Una tarde, ya casi al atardecer, él tocó a mi puerta. Yo estaba vestida con una falda midi beige y una blusa blanca delicada, abotonada hasta el cuello. Estaba lista para salir a comprar al supermercado, pero su expresión me detuvo en seco. ¿Puedes acompañarme un momento?, preguntó. Subimos a su terraza. El cielo estaba en ese color anaranjado intenso que solo se ve en la costa valenciana cuando el día termina. Había colocado 2 tazas de té como si supiera que yo vendría. Nos sentamos en silencio. Y entonces él habló. Llevo días pensando que lo nuestro es demasiado arriesgado, pero también llevo días sin poder imaginarme no verte más. No pude responder al instante. Sentí un temblor interno que me recorrió la espalda. No era miedo. Era vértigo. Ese vértigo que se siente justo antes de tomar una decisión que puede cambiarlo todo. Felipe, dije casi en susurro, yo no sé qué será esto dentro de 5 años. Pero sí sé que aquí, en este momento, es real. Él apretó la mandíbula, como si luchara con emociones que llevaba demasiado tiempo reteniendo. Lentamente extendió su mano y yo coloqué la mía encima, sin dudas. No hubo prisa, no hubo gestos bruscos. Solo la certeza tranquila de 2 personas que se encuentran en el punto exacto donde sus caminos se cruzan. Pues entonces, dijo, lo viviremos paso a paso. Y el resto, ya se verá. Y justo cuando sentí que por fin todo se acomodaba, que el miedo ya no tenía tanto peso, algo ocurrió. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje inesperado. Cuando lo abrí, la sangre se me heló por un segundo. Era un número que yo conocía. Un nombre que no esperaba ver jamás en ese contexto. Solo decía: necesitamos hablar. Esta noche. Es urgente. Levanté la mirada hacia Felipe. Él vio mi expresión y entendió que algo serio acababa de suceder. ¿Pasa algo?, preguntó con voz grave, tensa. Yo cerré el móvil sin responder todavía. Porque en ese instante, supe que la historia que estábamos empezando no iba a ser sencilla. Ni limpia. Ni lineal. Supe que algo había regresado de mi pasado. Algo que podía poner en riesgo todo lo que estaba comenzando a nacer entre nosotros. Y él lo intuyó también. La noche estaba por caer. Y yo tenía que decidir qué puerta abrir. Y qué puerta cerrar para siempre.